Hay una historia que me gusta mucho que habla acerca de la fe. Recuerden que el domingo pasado hablaron un poquito de la fe. ¿Cuántos lo recuerdan? Amén. Y hoy quiero hablarte acerca de las elecciones que nosotros hacemos para nuestra fe. Y hay una historia que me gusta mucho que habla de un equilibrista. Esa historia cuenta que ese equilibrista pues cruzaba el Gran Cañón de extremo a extremo a través de una cuerda. Entonces a veces lo hacía solamente sin nada de apoyo caminando, otras veces lo hacía con un gran tubo para sostenerse, y algunas otras veces lo hacía pasando una carretilla también por esa cuerda. Esta historia nos habla que cierto día este equilibrista pues ya se iba a retirar, entonces estaba pues dando su show a través de que pasaba la cuerda. Entonces pasó, llenó la carretilla con arena, los espectadores estaban ahí atónitos esperando a ver cómo cruzaba, y ese equilibrista empezó a cruzar, dio paso tras paso hasta llegar al extremo, pero ahí todavía no aplaudieron porque sabían que tenía que regresar. Entonces el equilibrista pues de nuevo dio paso tras paso y regresó a su punto de origen con esta carretilla. Entonces ya cuando todos aplaudieron, cuando todos se sorprendieron, cuando todos se alegraron y dijeron pues esa hazaña es muy grande, el equilibrista les hizo una pregunta y les dijo: ¿ustedes creen que en vez de pasar arena yo pueda pasar una persona? Y la mayoría pues dijo que sí, otros tantos dijeron que no. Muchos dudaron de esta pregunta. Pero los que dijeron que sí pues estaban convencidos de que sí lo podía pasar porque ya pasó una carretilla llena de arena. Entonces los que dijeron que sí, el equilibrista les dijo: está bien, ¿quién de ustedes se anima a ser el voluntario para pasar en lugar de la arena? ¿Qué creen que dijeron los espectadores? ¿Tú te atreverías? Pregúntale a tu hermano, ¿tú te atreverías? Y este equilibrista les volvió a hacer la pregunta: ¿quién se atreve? Necesito algún voluntario, obviamente, para ponerlo sobre la carretilla y poder pasar, poder cruzar y venir de regreso. Y hasta el fondo pues se levantó una mano de un ancianito. Entonces este ancianito le dijo: yo he visto lo que has hecho y yo creo que tú me puedes pasar. Entonces ya toda la multitud pues estaba asombrada porque pues este anciano era muy valiente y se iba a atrever a cruzar con el equilibrista. Y ya pasó enfrente, el equilibrista le dijo unas palabras que nadie escuchó, y lo que el anciano hizo pues fue sentarse en la carretilla y cruzar sus brazos y esperar a que arrancara el equilibrista. Entonces ya el equilibrista va, se para atrás de la carretilla, pone sus manos, levanta la parte de atrás de la carretilla para empezar a cruzar y empieza a dar sus primeros pasos a través de la cuerda. Imagínate cómo han de haber estado los espectadores con el primer paso, con el segundo paso, con el tercer paso, porque cada paso era un acto arriesgado. El primero pues salió bien, pero quizá el segundo, el tercero, el cuarto ya no saldría tan bien. A lo mejor el ancianito le invadía el miedo y se movía. A lo mejor le invadía la duda en ese momento y decía: no, ya, déjame aquí me bajo. Pero pues ciertamente no podía hacer eso porque tenía que cruzar. Entonces empezó a dar pasos el equilibrista hasta que llegó al otro lado. Pero la gente todavía no celebraba. Hubo un gran suspiro porque logró pasar. Pero de repente pues de nuevo empezó a dar la vuelta y empezó a cruzar hacia el otro lado, hacia el punto de retorno. Y de nuevo empezó a dar un paso, 2 pasos, 3 pasos, hasta que iba a mitad de camino. Todas las personas, los espectadores, estaban conteniendo la respiración, no querían perderse ni un solo momento de lo que estaba ocurriendo, hasta que el equilibrista llegó al punto que había partido, al punto inicial, y todos festejaron. Dieron aplausos, dieron gritos, se les salía el alma volvió a ellos y lograron cruzar. Y el equilibrista le dijo al ancianito: gracias por creer en mí. Dile a tu hermano: tienes que creer. Voltea del otro lado y dile: tienes que creer. ¿Cuántos dicen amén? Ciertamente cuando nosotros llegamos a Jesús, nosotros decimos o nosotros conocemos que hacemos una oración, lo que conocemos como la oración de fe.
¿Cuántos la hicieron? Amén. Es una oración de fe que nos da la salvación y el perdón por nuestros pecados. A pesar de que nosotros quizá te consideraras muy buena persona, pues cada uno de nosotros había pecado o ha pecado. Había mentido, había traicionado, había dicho mentiras, había faltado al respeto, había defraudado o había cometido algunos pecados más morales, civiles, faltas morales, y no éramos aptos para recibir la salvación de Dios. Es por eso que nosotros sabemos que por fe fuimos nosotros salvados. ¿Cuántos dicen amén? Y a través de esa fe nosotros creímos en Jesús y dimos el primer paso de fe, el primer paso de creer en Cristo, creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Pero ¿qué es lo que continúa? Dile a tu hermano, ¿qué es lo que continúa? Y ahora respóndele, seguir creyendo. Amén. Necesitamos seguir creyendo. ¿Por qué? Porque la fe no es solo un hecho aislado que nos sirve para ganar salvación, sino que la fe habla de que nosotros sigamos creyendo día tras día. ¿Cuántos dicen amén? Día tras día. Entonces, nuestra fe no solo se puede quedar en el acto de creer que Cristo murió por nuestros pecados y por eso soy salvo, sino que la fe tiene que seguir más allá. Tenemos que seguir creyendo en Cristo, tenemos que seguir creyendo en su salvación, tenemos que seguir creyendo en su palabra. Porque a través de que nosotros creamos es que Dios va a actuar en nosotros. Segunda de Corintios 5:7, lo puedes leer en tu casa, dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas 3:11 nos dice: porque el justo por la fe vivirá. Y estos dos versículos son declaraciones. ¿Declaraciones de qué? De que necesitamos fe constantemente. Amén. Necesitamos fe diariamente. Necesitamos aplicar nuestra fe día tras día, momento tras momento, decisión tras decisión. Necesitamos la fe. Por eso nos dice: el justo por su fe vivirá. No nos dice, si tú ya tuviste fe un solo momento, esa fe te va a alcanzar para el resto de tus días. No, nos dice, tienes que tener constante fe, día tras día. Y el versículo que leímos en 2 de Corintios 5:7 nos dice: pues vivimos por lo que creemos. Es decir, vivimos ¿por qué? Por fe y no por vista. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Entonces no es un hecho aislado la fe. No es de que yo ya creí que Dios me salvó, me perdonó los pecados y ya esa fe me va a alcanzar para siempre. No, estuvo muy bien que tú hayas creído y por eso te dio la salvación, la aceptación de Cristo. Pero ahora necesitas saber que necesitas seguir creyendo. Dile a tu hermano, necesitas andar por fe. ¿Cuántos dicen amén? Día tras día. Y quiero decirte algo, la fe es la materia prima que Dios ocupa para actuar en nuestra vida. ¿Cuántos lo sabían? La fe es lo que Dios ocupa. Sin fe nos dice la Biblia que es imposible agradar a Dios. Porque aquel que se acerca a Dios necesita creer que Él existe. Y la fe es lo que Dios ocupa para actuar en nosotros. Si nuestra fe llega aquí, ¿hasta dónde crees que actúe Dios? Hasta aquí. Si nuestra fe llega hasta acá, ¿hasta dónde crees que actúe Dios? Hasta acá. Es como cuando tú empiezas a construir una casa. La construcción llega hasta donde llegan tus finanzas. Y después de ahí hay que juntar otro poquito, hay que trabajar, hay que ahorrar para hacer otro poco más. ¿Cuántos lo saben? Y así es nuestra fe. Si nosotros no tenemos suficiente fe, Dios no puede actuar lo suficiente en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Esa es nuestra fe. Por eso es que la fe es nuestra materia prima. Si yo creo que Dios me puede sanar, ¿qué crees que va a ocurrir? Dios me va a sanar. Si yo creo que Dios me puede sustentar mis finanzas en mi trabajo, en mi casa, ¿hasta dónde va a actuar Dios? A sustentar mi casa, mis finanzas, mi trabajo. Si yo creo que Dios me puede liberar, ¿qué crees que va a hacer Dios? Me va a liberar.
Pero Dios va a actuar hasta donde, ¿qué, iglesia? Llegue mi fe. Hasta donde yo crea que Dios puede actuar. Es por eso que cuando Jesús visitó Nazaret, nos dice la Biblia que ahí no hizo muchos milagros, por la incredulidad de ellos. Imagínate. El poder de Jesús, el poder de Dios fue limitado por la incredulidad de las personas. Y el poder de Dios, el poder de Jesús, el poder de la cruz sigue siendo limitado. ¿Por qué crees? Por nuestra fe. Es por eso que algunos creen y Dios obra, pero otros no creen y Dios ahí ¿qué? No obra. Pero no es que Dios no exista o no es que Dios no actúe, sino es que depende de ¿qué? De nuestra fe. Entonces dile a tu hermano, hoy cree. Voltea del otro lado y dile, hoy cree. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero seguir creyendo, yo quiero creer que Dios puede obrar milagros. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que nosotros haremos lo que Jesús hizo y aún más. Entonces, yo te quiero decir algo. Si tú aún no has visto sanidades, quiere decir que tenemos que seguir actuando con nuestra fe. Tenemos que seguir creyendo. Si tú aún no has visto que los muertos resuciten, ¿qué crees que tienes que hacer? Dile a tu hermano, tienes que creer. ¿Cuántos dicen amén? Si tú no has visto aún la promesa de Dios cumplida sobre tu vida, ¿qué crees que tienes que hacer? Seguir trabajando en tu fe. Hasta que tú ya logres ver todo eso, quiere decir que ya ahí va más tu fe. ¿Cuántos necesitamos trabajar con nuestra fe? Amén. Porque yo quiero ver los milagros de Dios, quiero ver los prodigios de Dios, quiero ver las promesas de Dios. Yo quiero ver que tú llegues y le digas a tu mentor, le digas a un hermano, ¿sabes qué, hermano? Yo tuve fe, creí en Dios, oré y la persona sanó. Amén. Que tú puedas venir y dar tu testimonio y decir, yo no tenía nada de sustento para esta semana, pero creí en Dios. Oré a Dios, creí en Él y hoy tengo un trabajo. Amén. A ver, voltea con tu hermano. Ve si está despierto, porque creo que no. Yo creo que no está creyendo. Amén. Tienes que creerlo, porque esa es nuestra fe que activa la mano de Dios. Acompáñame a Marcos 9, 14, 27. Jesús dijo a sus discípulos y ha dicho a nosotros que mayores cosas haremos. Y yo lo quiero creer. ¿Tú lo quieres creer, iglesia? Vamos a leer y vamos a ver acerca de las elecciones que hace nuestra fe. Vamos a leer del 14 al 27 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. 17 nos dice: un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y le echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. 19. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. 23. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí,
creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y habla. Dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Hasta aquí nos quedamos. Vamos a ver ciertos puntos. El primero de ellos es que el hombre tuvo fe, el padre del muchacho. Dile a tu hermano, tuvo fe. Amén. Es por eso que este varón, este hombre, llevó a su hijo ante Jesús, ante los discípulos. ¿Por qué? Porque si tú lees antes, leemos en los evangelios que Jesús ya había enviado a sus discípulos. Y los envió y los discípulos sanaban, liberaban endemoniados y predicaban el evangelio o el arrepentimiento que tenía que tener la gente. Amén. Entonces, este hombre posiblemente vio que los endemoniados eran liberados, que los enfermos eran sanados, y despertó en él la fe en que Jesús podría sanar a su hijo. Entonces, esta fe que resultó en él lo hizo accionarse, lo hizo actuar. Entonces llevó a su hijo ante Jesús. ¿Pero qué crees que ocurrió? Di conmigo, un obstáculo. Dile a tu hermano, un obstáculo. Su fe dio para creer que Jesús lo iba a sanar. Pero ¿a cuántos nos ha pasado que de repente creemos en algo que Dios va a hacer, pero se cruza un obstáculo? ¿A cuántos le ha pasado? Amén. Entonces a ese hombre se le cruzó ese obstáculo, que fue que los discípulos de Jesús no pudieron liberar a su hijo del demonio. Y pues ya habían orado los discípulos, yo creo, estaban ahí. Entonces se juntó la multitud, se juntó la gente religiosa, nos dice en esta versión, y estaban ahí, estaban discutiendo por qué no pudo ser sano, por qué no lo pudieron liberar. Y el padre estaba ahí con el muchacho y no había sucedido el milagro. Y muchas veces nuestra fe llega a un límite cuando se cruzan los obstáculos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al segundo punto. Vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús. Y Jesús les dice: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Gente sin fe. Dile a tu hermano, gente sin fe. No seas una gente sin fe, dile. Y aquí Jesús se dirige a la gente, no se dirige al Padre. Jesús se dirige a la gente que estaba ahí rodeándoles, a la gente religiosa, posiblemente también a sus discípulos, posiblemente a la gente que no creía, y les dice: gente sin fe, ¿hasta cuándo voy a estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar esa incredulidad de ustedes? Porque viendo milagros no han creído en mí. Porque viendo señales, porque viendo prodigios aún dudan de lo que yo estoy haciendo en ustedes. De lo que yo estoy haciendo. Se dirige a la multitud Jesús y les dice estas palabras. Y no sé en qué lugar tú quieras estar, pero yo quiero ser el padre que recurre a Jesús por una necesidad, a la gente que está murmurando y diciendo y sin creer en Dios. ¿Quién quiere ser tu iglesia? Amén. ¿Quién quiere ser tú? ¿Por qué? Porque a veces hay hermanos que creen en Dios y creen que Dios lo hará, pero hay otros hermanos que dicen: no, Dios no puede actuar ahí. Dios no puede actuar en la familia, Dios no puede actuar en la restauración, Dios no puede actuar en liberarlo de un vicio. Creemos que el vicio es más grande que Jesús. Creemos que la deuda es más grande que Jesús. Creemos que el endemoniado es más grande que Jesús. Y entonces nos convertimos en las personas que están discutiendo. Y a lo mejor esas personas estaban discutiendo y estaban diciendo: es que a lo mejor el muchacho pecó y Dios no lo ha perdonado. O a lo mejor la gente estaba diciendo: es que pecó el padre y la madre de este muchacho, por eso no lo pudieron sacar. O a lo mejor dijeron: es que no ha seguido la ley de Moisés, o no ha ido al templo. Si va al templo, yo creo que el demonio sale.
No sabemos específicamente lo que estaba discutiendo las personas porque no lo dice la Biblia. Pero cuando Jesús se acerca les dice: ustedes han sido incrédulos. ¿Hasta cuándo voy a tener que estar junto a ustedes para que crean que yo lo puedo hacer? Dile a tu hermano: no seas incrédulo. Amén. Que tus zapatos estén en este hombre. Que tú seas de los que creen. Que tú seas de los que escuchan la palabra de Dios y se accionan. Y digan: Jesús lo puede hacer. Y yo te decía, esto se los dijo a las personas porque después del versículo Jesús se dirige al padre del muchacho. Y le pregunta al padre: ¿desde cuándo está así? ¿Desde cuándo está así? Después de que le dijo a la multitud, a las personas que estaban ahí, le dice al padre del muchacho: ¿desde cuándo está así? Y el padre le dice: desde pequeño. No puede hablar, de repente echa espuma por la boca, de repente el espíritu lo lleva al agua, lo lleva al fuego para matarlo. Y hay unas palabras que el hombre dice, porque su fe había llegado a un límite. Entonces, no sé cuántos pueden identificar con el hombre, pero cuando nosotros sabemos que algo no va a resultar como lo habíamos planeado, pues ya ahí excusamos para que el golpe no sea tan fuerte. ¿A cuántos les ha pasado? Y ese hombre le dice: ayúdanos si puedes. Lo traje a tus discípulos, pero tus discípulos no lo pudieron liberar. Entonces, Jesús, ayúdanos si puedes. Como diciéndole a Jesús: se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron. Y a lo mejor tú tampoco puedes. Pero si puedes, si es posible, ayúdanos. Imagínate esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios puede realizar? Pero se atraviesa un obstáculo, se atraviesa un problema, la respuesta que nos es dada no es la que nosotros queríamos, y reducimos el poder de Jesús a un: si puedes, ayúdame. Si puedes, ayúdame. Porque ya clamé, porque ya oré, pero no he visto el milagro. Pero Jesús, si puedes, ayúdame. Y reducimos el poder de Dios a una frase de consolación, a una frase de: si no es posible, pues ya me voy a tener que vivir con esto. Si no es posible, pues ya veo qué otra forma puedo hacer o puedo acceder para mejorar mi condición. ¿Cuántos entienden a este hombre? Que se cruza un obstáculo en nuestra vida, un problema en nuestra vida, y creemos que ya ahí quedó todo. Ya ahí quedó el poder de Dios, ya ahí quedó la oración, ya ahí quedó la lectura de la Biblia, ya ahí quedó que yo asista a la iglesia, ya ahí quedó que yo cante a Dios, al Dios poderoso, como ahorita cantábamos, al Dios invencible. Y quedamos reducidos a eso. Jesús, si puedes, ayúdame. Y esta es la respuesta que Jesús menos esperaba. Y a lo mejor tú puedes notar y tú puedes decir: Jesús a lo mejor respondió como muy orgulloso o como muy altivo, porque Jesús le dice en el 22: ¿cómo que si puedo? Imagínate estas palabras de Jesús. El hombre le responde esto y Jesús le dice: ¿cómo que si puedo? Sabiendo que él podía hacer todo. Amén. ¿Y cuántos de nosotros estamos en esta situación? Le hemos pedido al Señor sanidad, libertad, restauración por tus hijos, por tus padres, por la escuela, por el trabajo, por el ministerio. Y le decimos: Señor, si puedes, al menos dame esto. Y el Señor nos responde: ¿cómo que si puedo? Y le dice, preguntó Jesús: ¿todo es posible si uno cree? Dile a tu hermano: todo es posible si uno cree. Amén. Después dice: al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. El padre supo que había respondido de la manera incorrecta y le dice: sí, Jesús, creo,
por eso traje a mi hijo. Pero ¿sabes qué? Hay un área en la cual todavía hay incredulidad en mí. Hay un límite que ha llegado a mi fe y necesito que me ayudes a superar esa incredulidad. El mayor problema o el mayor de nuestros problemas no es la enfermedad, no es la queja que tiene tu cuerpo, no es la economía, no son los vicios, no son los pecados, no son los endemoniados. El mayor de nuestros problemas es la falta de fe en que Cristo puede actuar. Amén. Es la falta de fe. Porque Jesús aquí le responde: todo es posible si uno cree. ¿Qué le dice Jesús? ¿Algunas cosas son posibles? Estas cosas sí, pero estas cosas no son posibles. Le dice: todo es posible si uno cree. Amén. Entonces hoy cambiamos nuestra perspectiva. Lo grande no es tu problema. El problema no es esa circunstancia que estás pasando. Eso no es lo grande, no es lo mayor. El problema muchas veces es que no tenemos fe para creer que Dios puede actuar y que Dios obre. Como veíamos hace unos minutos, Dios actúa hasta donde nuestra fe llega. Dile a tu hermano: por eso necesitas vivir diariamente con fe. Amén. Ese es el mayor de nuestros problemas. Pero ¿cuántos nos sinceramos delante de Jesús y le decimos: Señor, reconozco que el problema no ha sido tú, he sido yo? Señor, reconozco que el problema no es la enfermedad, no es el vicio, no es el pecado. El problema es que no he tenido fe para que tú actúes en lo que yo te estoy pidiendo y en lo que tú has dicho que me vas a bendecir. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Dile a tu hermano: pasa el tope de tu fe. ¿Cuántos quieren pasar ese límite de su fe? Amén. Si tú quieres pasar, pon atención en lo que dice este versículo, Romanos 17. Perdonen, puedes buscarlo en el 17, no apunte el capítulo o el versículo. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. 10:17, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así viene nuestra fe. Dile a tu hermano: la fe viene por el oír. Amén. Y ahora puedes buscar también Hebreos 4:12. Búscalo ahí, ahorita lo leemos. Quiero decirte esto: hubo un tiempo, hace unos años atrás, unos 2-3 años atrás, donde se hicieron muy famosos los coach. No sé cuántos a lo mejor se enteraron o a lo mejor pasaron por eso. Los coach deportivos, los coach empresariales, los coach de vida, y había coach para todo. ¿Cuántos? Bueno, no sé si tú te enteraste, pero hubo como un auge unos 2-3 años atrás, antes de la pandemia. Uno de los casos más conocidos, digámoslo, fue de Javier Hernández, Chicharito, que contrató un coach y su vida, en vez de mejorar, fue un relajo. Y estos coach, pues su trabajo es motivarte y decirte: tú lo puedes hacer, tienes que creer en ti, la victoria y la derrota está dentro de ti, y ese es su trabajo. Efectivamente no hablan tanto sobre técnicas empresariales o deportivas en pasos a seguir, pero apelan más a lo que tú tienes que pensar y tú tienes que creer. Y la fe no es eso. Dile a tu hermano: la fe no es un coach de ánimo. Amén. La fe no es eso. La fe no solamente te va a decir: tú puedes, tú lo tienes que hacer, el poder está en ti, no hay límites, piensa hasta el cielo, no sé qué más otras
frases motivacionales puedas escuchar. Pero la fe no es eso. Lo que tú tienes que escuchar es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solo te anima. La palabra de Dios no solo hay bendiciones, no solo hay promesas, no solo hay historias de gente que triunfó gracias a Dios. En la palabra de Dios también encontramos principios, ordenanzas, mandamientos, exhortaciones. Todo ese conjunto es lo que en mí crea fe en Dios. Amén. Dile a tu hermano, no solamente se trata de algo que te anime, se trata de todo lo que hay en la palabra para ti. Y es lo que nos dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. En la Reina Valera dice viva y eficaz. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Amén. Es viva y poderosa, eficaz. Y nos dice hasta dónde llega, hasta lo más profundo del corazón, hasta el alma, hasta el espíritu, hasta los huesos. ¿Cuántos dicen amén? Hasta los huesos. A mí uno de los pasajes que me sorprende es ese pasaje donde le dicen al profeta, ¿ves esos huesos que están ahí? Un valle de huesos secos, tú lo puedes leer en la Biblia. Imagínate esto, no sé cuántos han visto la película Terminator, yo me imagino algo así, un valle todo lleno de huesos, oscuro el cielo entre rojo, y Dios le habla al profeta y le dice, ¿ves esos huesos? ¿Crees que puedan tener vida? Y el profeta le dice, tú lo sabes, tú lo puedes. Y le dice Dios al profeta, entonces profetiza sobre esos huesos. Y el profeta lanza la palabra y los huesos empiezan a formar. Los huesos empiezan a formar, comienza a haber unión entre los huesos, articulaciones, comienza a haber músculo, comienza a haber piel. Pero dice la palabra de Dios que eran huesos o eran cuerpos sin vida. Y tenían que soplar sobre ellos para mandar ese aliento de vida. Es algo impresionante. Ahora que he estado enfermo del hueso, que no ha sanado el hueso, pues he investigado sobre estas cuestiones. Pero en tu hueso lo que es la médula del hueso es lo que pasa al interior de tu hueso y lo que le da vida a ese hueso. Cuando un hueso está muerto, pues ya no cumple su función y dentro de él ya no hay vida. Este pasaje me sorprende porque Dios profetiza sobre los huesos, huesos muertos, huesos secos que ya no tienen vida, y los vuelve a formar. Y eso hace la palabra de Dios en nuestra vida, iglesia. Donde ya no hay vida, trae vida. Donde ya hay puros huesos secos, los vuelve a formar y vuelve a soplar aliento de vida. Pero para que nosotros desarrollemos esa fe, necesitamos escuchar ¿qué? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Por eso en esta casa te animamos a que escuches las predicaciones, vayas a tu grupo en casa y también leas la palabra de Dios. Y también ores. ¿Por qué? Porque a través de que tú lo haces te vas alimentando de fe y la palabra de Dios penetra en tu corazón, en tu alma, en tus huesos. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate esto, la palabra de Dios puede traer sanidad a tu vida. A lo mejor tú estás pidiendo sanidad a Dios, pero tú no lees la Biblia. Entonces de repente comienzas a leer la Biblia y hay un pasaje donde el Espíritu Santo lo ocupa para traerte sanidad. Y terminas de leer ese capítulo y ya estás sano. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo lo vas a saber si nosotros no escuchamos palabra de Dios? Queremos escuchar a lo mejor mensajes motivacionales, pero no la reprensión de Dios. Queremos escuchar las promesas de la palabra de Dios, pero no los principios. Dile a tu hermano, es todo el paquete completo.
No puedes escoger, dile, no puedes escoger. Amén. Escúchala porque te va a traer vida. Te va a traer vida, te va a traer fe. Ahí comienza la fe. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a lo segundo. Ya has escuchado la palabra de Dios. Ahora es ponerlo en práctica. Dile a tu hermano, ¿ya escuchaste? Ahora hay que ponerlo en práctica. La fe no es una cuestión de un ejercicio mental, como veíamos hace unos minutos. No es solamente que tú lo creas. No es solamente decir me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Voy a pasar el examen, voy a pasar el examen, voy a pasar el examen con 10, con 10, con 10. No, no es un mantra. No es una ley de atracción como lo conocen en el mundo, que si tú piensas en una coca, te va a llegar una coca. No, no es ley de atracción, no es pensamientos positivos. Eso no es la fe, dile a tu hermano. La fe se trata de un ejercicio práctico en la vida cotidiana, de lo que nosotros hemos creído, de la palabra de Dios. Amén. Esa es la fe. Lo que tú has creído de Dios, eso es lo que tú vas a hacer. Y cuando tú lo haces, es que estás teniendo fe. ¿Cuántos recuerdan la historia del principio? Del equilibrista que pasó al anciano. Amén. Eso es la fe. Muchos de los que creían que el equilibrista podía pasar a un hombre no se subieron. No se subieron, a pesar de que habían visto al hombre caminar con la arena en la carretilla, cruzar de ida y de regreso, y a pesar de que dijeron sí creer que este equilibrista podía pasar a una persona, no levantaron la mano. ¿Por qué? Porque no creían en realidad. El único que creyó, ¿quién fue? El anciano. Y lo mismo pasa con nuestra vida cristiana. Nosotros podemos decir que sí creemos en que Dios puede sanar, pero cuando Dios nos dice ¿quién se sube a la carretilla? Volteamos a ver al hermano de al lado. Te doy la oportunidad, tú estás más enfermo, le decimos. Los hombres decimos somos caballerosos, que vayan las mujeres, pero no levantamos la mano. Y esa es la fe. Lo que nosotros creemos es lo que nosotros hacemos. Si yo creo que Dios me puede sanar, voy a tomar elecciones de fe. Si yo creo que Dios me puede liberar, voy a tomar elecciones de fe que me lleven a hacer eso que he creído. Amén. Esas son las elecciones que tengo que hacer. Santiago 2:13 al 17, acompáñame. Santiago 2:14, 14 al 17. Dice así: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Nos dice el 15: supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? 17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Hay fe que es muerta e inútil y nos lo muestra Santiago. Es esa fe que creemos en algo que ha dicho Dios, pero que no lo llevamos a la práctica. Amén. Nosotros podemos ser una iglesia o unos hijos de Dios que crean que la palabra de Dios es buena, como aquí lo muestra, y que Dios ama al prójimo, y que Dios ama y alimenta a los pobres. Yo lo puedo creer, pero en este ejemplo que nos dice en ese libro de Santiago nos dice, sí, tú lo crees, pero si ves una persona que no tiene ni alimento ni vestido y le dices, Dios te bendiga, Dios te va a bendecir, y no obras, tu fe llega a ser muerta e inútil, porque has creído lo que dice la palabra de Dios, pero no has actuado.
Y esas son las elecciones de fe que nosotros tomamos. ¿Cómo nuestra fe crece? Ya lo vimos. Primeramente escuchar la palabra de Dios y después ¿qué? Ponerlo en práctica. Y la buena noticia, iglesia, es que desde hoy lo puedes hacer. Dile a tu hermano, desde hoy puedes empezar a trabajar con tu fe. Amén. Son elecciones que tú tomas. Son elecciones que tú vas a tomar. No vas a esperar a que llegue el gran problema o la gran enfermedad para que tu fe sea desarrollada. Desde hoy lo puedes empezar a tomar. Hoy tomaste la elección de venir a la iglesia. ¿Qué crees? Es una elección de fe. Porque creíste que es bueno reunirse, congregarse, como lo dice la palabra de Dios. Pero no solamente creíste y te quedaste ahí en tu casa a dormir. Creíste, te paraste, te bañaste, te arreglaste y accionaste tu fe. Veniste. Esa es una elección de fe que está alimentando tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Hay otra elección que tenemos que tomar cuando nosotros estamos en casa y está la Biblia ahí. Es una elección de fe que tú tienes que tomar. Abrir tu Biblia ahí, leerla. ¿Es el gran problema? No. ¿Es la gran enfermedad en la cual tienes que clavar una gran fe? No. Pero es una elección de fe que tomaste. Abrir tu Biblia y comenzar ¿a qué? A leer. Llegaste muy cansado del trabajo, de la escuela. Te quieres acostar a dormir. Pero sabes que necesitas un momento de oración. Lo sabes. Tuviste fe de que la oración hace algo grande en ti y en tu relación con Dios. Si te fuiste a acostar, ¿qué crees que resulta de esa fe? Muerta e inútil. Pero si te arrodillaste, tomaste un tiempo de oración, tomaste un tiempo de alabanza para Dios, ¿qué crees que has hecho? Una elección de fe. Y tu fe va creciendo. Y tu fe va creciendo. De repente viene el gran problema, pero dices, yo he ido trabajando con mi fe. Y ya no le dices a Dios, ya no le dices a Jesús, si puedes, ayúdame. Ahora le dices, yo creo que tú lo puedes hacer. Amén. Y son elecciones que tú tomas en fe. Quiero decirte que si estás pasando por un problema, por una adversidad, por alguna enfermedad, las elecciones de fe te van ayudando. Puede ser que hoy no estés viendo la sanidad, puede ser que hoy no estés viendo la resolución del problema, pero tu fe no va a quedar limitada ahí. Tú tienes que hacer esas elecciones día con día que vayan alimentando tu fe, como ya ahorita vimos, la elección de orar, de leer la Biblia, de congregarte. Ahora descubre qué más tienes. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Pueden levantarla? Descubre aquí qué más tienes. Las promesas de Dios, y créelo y hazlo. Amén. Créelo y hazlo, porque eso te va a llevar a creer que Dios todo lo puede hacer. Entonces Dios va a actuar en tu fe, en tu fe, en tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Hay una última historia que quiero contarte. Van en un barco, pasajeros, obviamente el capitán, y hay un niño ahí jugando. Hay un niño jugando y de repente se suelta una pequeña tormenta, pero que comienza a mover al barco violentamente, de un lado para otro. Las olas lo empiezan a levantar, las olas se empiezan a golpear contra él, se puede sentir el viento, se puede sentir la marea, se puede sentir que el clima ha cambiado. Y todos los que estaban en ese barco, que eran amigos del capitán, pues comienzan a tener miedo, se comienzan a agarrar bien, guardan silencio para ver si hay instrucciones, indicaciones. Pero el niño se arrima a un lugar para agarrarse y continúa jugando con sus cochecitos. Y un hombre que estaba muy asustado, muy sorprendido, le dice al niño que se agarre bien, que no es tiempo de jugar. Le dice, agárrate bien, no es tiempo de jugar, ¿o qué, no tienes miedo? Y el niño le responde, no, porque mi papá es el capitán y es quien dirige el barco. Y así tenemos que ser los hijos de Dios. Amén. Así tenemos que ser los hijos de Dios. Que a pesar de la tormenta, de la adversidad, de los problemas, cuando nos pregunten, oye, ¿estás enfermo?
oye, tienes este problema, oye, tienes esta situación. ¿Por qué te ves tan tranquilo? ¿Por qué te ves tan relajado? ¿Que no te importa? ¿O que no estás preocupado? ¿O que no estás preocupada? Y tú le digas, sí estoy pensando en eso, sí tengo esta aflicción, sí tengo este problema, pero mi papá tiene el control y mi fe está puesta en Él. ¿Cuántos dicen amén? Esta canción que cantamos, la penúltima, nos dice: no me digas que Dios no puede. Dile a tu hermano: no me digas que Dios no puede. Y respóndele: si Dios todo lo puede. Y yo te quiero animar, iglesia, al problema que puedas traer hoy, a la circunstancia, a la enfermedad, a la necesidad. Yo te quiero animar a que no le digas a tu hermano, a las personas que no conocen de Dios, Dios no puede hacerlo. Yo te animo a que tú puedas decir: yo sé que Dios todo lo puede. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Yo te quiero invitar en esta tarde a que le puedas decir eso a Dios.